Bueno, siguiendo con el programa, tenemos el acto de inauguración, para lo cual tenemos invitados al ingeniero Iván Choquetilla Tapia, quien es presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Oruro, quien dará la bienvenida al presente evento. Adelante, ingeniero Choquetilla. Bien, muy buenas noches a todos los miembros asistentes de este ciclo de conferencias. Quiero saludar al ingeniero Pascual Velázquez, que es presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Nacional. También saludar a la flamante presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, ingeniera Mabel Chacón. Felicitamos su flamante elección y le auguramos el mejor éxito en todo lo que viene, ¿no? De la misma manera, el trabajo del presidente actual, el ingeniero César Lazarte, como presidente de la ABA, saludamos su presencia. También a nuestro apreciado ingeniero Richard Josepia, que es presidente fundador de la Asociación Boliviana del Asfalto, y también al ingeniero Sergei Bellot, siempre coadyuvando, colaborando de manera muy desinteresada estos ciclos de conferencia y capacitación a los colegas, ¿no? De la misma manera, a los señores, en este caso expositores, al doctor Gerardo Botazo, al doctor Adrián Segura y al ingeniero Richard Josepia, que también va a estar como expositor, ¿no? Hemos seguido a lo largo de estos años todas las iniciativas muy interesantes que siempre ha planteado la Asociación Boliviana, realizando conferencias de muy alto nivel de expositores internacionales, pero lo que hoy notamos en este ciclo es que se está haciendo un énfasis y es un punto muy diferente, ¿no? Porque estoy notando que se habla mucho de la innovación, por ejemplo, se habla de la sostenibilidad ambiental con este tema de los neumáticos, de darle una alternativa. Y lo interesante es que se busca darle valor a esto, ¿no? Y al darle valor, al decir cuesta $1, un poquito más, un poco menos, estamos dando una alternativa a un ciclo digamos, de personas que pueden, pues, generar ingresos a partir de justamente de ese valor que se genera en esta tecnología. Entonces, como lo han dicho ustedes en Bolivia, en Oruro, en muchos departamentos, se está empezando a ver el reciclar las llantas, los neumáticos, ¿no? Y creemos que es muy importante esta conferencia y estas conferencias que se están haciendo. Entonces, con estas palabras quiero dar la bienvenida a todos los asistentes, a los expositores y también agradecer la presencia institucional de quienes son autoridades en este momento, ¿no? Muchas gracias y damos por bienvenidos a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, ingeniero Iván Choquetilla. Y bueno, vamos a seguir con las presentaciones del evento. Aquí, bueno, la parte de inauguración, Abel Chacón Aguilar, que es la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, quien hará la presentación del conversatorio presente. Adelante, ingeniera Lucy. Muy buenas noches. No sé si se escucha el audio. Sí, se Hola. escucha. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia. Mi nombre es Lucy Mabel Chacón, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, y realmente es un honor acompañar en este importante conservatorio internacional organizado por la Asociación Boliviana del Asfalto. En primer lugar, queremos expresar un agradecimiento a la ABA por generar estos espacios técnicos, académicos, pues que fortalecen al desarrollo profesional y promueven soluciones innovadoras para nuestro país. El tema que hoy nos reúne, pues tiene una gran importancia, porque como decía el ingeniero Choquetilla, este genera un, un aporte a lo que es el medio ambiente y también a lo que es la infraestructura vial, ¿no? Nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles creemos firmemente que este conocimiento, el tema de la investigación y especialmente la cooperación entre instituciones, pues es fundamental para poder impulsar eh, que nuestras carreteras puedan ser construidas de manera eficiente,
sostenible y resiliente sobre todo, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros agradecemos a los expositores internacionales y nacionales, pues que hoy nos comparten esa experiencia y el conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, ingeniera Lucy Mabel Chacón, por sus palabras. Y ahora vamos a invitar al ingeniero Harold Arias, quien es presidente de la Asociación Boliviana del Asfalto Potosí, para la inauguración del presente evento. Adelante, ingeniero Arias. Muy buenas noches. En principio, ingeniero Elliot, por la presentación. Quiero pues agradecer al doctor Gerardo Botazo, al doctor Adrián Segura y claro al ingeniero Richard Josefia por la predisposición de poder compartir, siempre agradecidos nosotros como profesionales en Bolivia de poder tener de parte de ustedes esa apertura a las nuevas tecnologías, a las investigaciones que permanentemente se están haciendo. Quiero también agradecer al representante presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, de igual forma al presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental Oruro. Y bueno, particularmente agradecer a todos los presentes porque son ustedes los que generan este tipo de ambiente en el cual nos reunimos pues para poder compartir de lo que el mercado y la tecnología en Bolivia necesita. Agradecer nuevamente a cada uno de ustedes como representante de la ABA. Muy feliz siempre de poder es de mi compartir generación. espacios ¿Sí? ¿Te toda acuerdas? la enseñanza y sobre ¿Era todo docente? el que No, ustedes... estudiante. Ah, De San sí. Simón también, o sea. Sí. ¿De Santa Cruz es? Sí, pero ha estudiado en San Simón, sí. No, Su vida es carreteras. Sí. Ha estado en buenos proyectos, ha estado en Potosí y un estado. Y es buen tipo. Sí, buen tiempo. ¿Cuál era su paso? Se está escuchando, ingeniera Mabelito, Lucy, quería su saber, audio. Salud. Perdón, ahora sí me escucha. Creo que tenía Y el micrófono ¿a qué apagado. conclusión han llegado después de todo lo que han... Por favor, pueden silenciar su micrófono. O madrina, Madrina, es que De ahí vamos a conseguir avión para que vayas. madrina del transporte, por lo menos. Ah. Adelante, por presidente? favor. No tan efectivo. El presidente medio pobre soy. Ingeniero Elliot. Sí, pues. Tal vez la pueda silenciar usted, Cersei, desde... Ya, Sí, sí, Como la presidencia de la sí, moneda Mabelito, central. me alegra mucho. un segundito, por favor. Aquí tengo un problema ya. Ya, ahora sí, por favor. Adelante, ingeniero y Harold. sobre todo el avance que han hecho hasta ahora respecto a esta nueva tecnología. Tecnología nueva para nosotros porque todavía no la estamos implementando en el país. Agradecer, claro, siempre al ingeniero Richard Josefia por todo lo que implica la organización de este tipo de eventos. Quiero también agradecer la presencia del representante de la CIP Nacional, la representante presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, Bolivia Departamental Oruro. Y bueno, son ustedes, las 77 personas que están presentes en el aula ahora, los que incentivan y particularmente son los que generan este tipo de ambientes técnicos. Sé que cada uno está aprovechando mucho de este tiempo, de estas experiencias y lo valoramos. Realmente somos prestos a poder compartir y hacer ese nexo de tecnología entre países y profesionales. Agradecer nuevamente a ustedes y en nombre de la Asociación Boliviana del Asfalto,
doy por inaugurado este evento, esperando que sea uno de los muchos que podamos organizar analizando esta tecnología del NFU. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por sus palabras, ingeniero, y vamos a al siguiente tema del conversatorio, NFU en mezclas asfálticas, innovación y sostenibilidad vial. En este caso tenemos la presencia del expositor, el doctor Adrián Segura, de la Universidad Tecnológica Bolivia. Córdoba, Argentina, con el tema con incorporación de polvo de neumático. El doctor Adrián Segura es ingeniero civil, magíster en ingeniería ambiental y doctor en ingeniería de la UTN Regional Córdoba. Especialista en ingeniería de caminos de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Profesor asociado cátedra Vías de Comunicación 2 del Departamento de Ingeniería Civil de la UTN FRC. Profesor en cursos de posgrado de Maestrías Vial, UTN FRLP y Ambiental UTN FRC. Vicedirector del Centro de Investigación, Desarrollo y Transformación. Investigador categoría B, UTN, investigación en tecnologías de materiales viales, mezclas asfálticas, reciclados de neumáticos fuera de uso, dirección de tesis de grado, de posgrado y de grado. Transferencia al medio dictado de cursos de capacitación a empresas y organismos públicos, participación en la redacción de pliego de especificaciones técnicas de mezclas asfálticas con NFU, trabajos en constructoras, consultoras viales y ambientales, autor de libros y capítulos, artículos de revistas internacionales y nacionales, trabajos en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Muy agradecido con la presencia del doctor Adrián Segura, por el apoyo que nos brinda como Asociación Boliviana del Asfalto. Así que adelante con su tema de exposición. Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Sí, sí, bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar con la presentación. Entiendo que allí están viendo la presentación. Sí, ya se ve. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación para la presentación, por la apertura a toda la organización que han estado hablando recientemente e inaugurando el conversatorio. Muchas gracias también a Richard por la participación. Y vamos a entrar en la temática propuesta que, bueno, se ha propuesto como título: diseño de distintos tipos de mezclas asfálticas con la incorporación de polvo de neumáticos. ¿Sí? Un poco ya ha estado introducido en toda esta temática en la presentación anterior. Los temas que vamos a recorrer un poco es las distintas investigaciones llevadas durante varios años. Por allá, hace varios años, la incorporación del reciclado de neumáticos fuera de uso en mezclas asfálticas, puntualmente en un concreto asfáltico en caliente denso, ¿sí? Luego, el siguiente tema, la utilización del asfalto modificado con neumáticos fuera de uso en un microaglomerado asfáltico en caliente. Y la última investigación, asfaltos altamente modificados con polvo NFU en mezclas asfálticas retardantes de la fisuración refleja. Un poco en síntesis todos estos temas: por un lado la problemática de los neumáticos y la problemática de las mejores prestaciones que se requieren en los asfaltos. En cuanto a los neumáticos, bueno, tienen su particularidad de fabricación masivas, una disposición final un poco difícil o que requiere de ciertas particularidades, se consumen grandes cantidades de energía para que sean fabricados, y algunos de los usos o de reusos son en los hornos de cemento como fuente de energía o en las canchas de fútbol para
de césped sintético, ¿sí? Y también en los asfaltos, y allí la vinculación con las mezclas asfálticas y por ende los pavimentos. En cuanto a los pavimentos, lo que siempre se buscan son mejoras estructurales, mejoras funcionales de las carpetas o alguna mejora puntual o particular, como puede ser en el comportamiento al retardo de la fisuración refleja. En cuanto a las mejoras estructurales, estudiamos allá la primera mezcla, una denominada un concreto asfáltico en caliente denso de tamaño máximo 19, la CAC D19. Luego, para mejoras funcionales, estudiamos una mezcla asfáltica de superficie, un microaglomerado asfáltico en caliente, un MAC F10, tamaño máximo 10, y también una mezcla para el retardo de fisuras. Como punto en común, todas estas mezclas necesitábamos un asfalto con mejores comportamientos reológicos y se hicieron cada una de ellas para poder compararlas con asfaltos modificados con polímeros virgen como el SBS, que algo se ha mencionado también, y con neumáticos, siempre buscando las mejores prestaciones en cuanto a un desempeño de menor agüellamiento, un mejor rendimiento a la fatiga, mayor capacidad elástica de las mezclas. Esta primera mezcla que se estudió, que ya les comentaba recién el título, con un concreto asfáltico caliente denso, con tamaño máximo 19, tenía por objetivo valorar la posibilidad de la inclusión del neumático en los cementos asfálticos para uso viales desde un punto de vista técnico, ambiental y económico. Se hizo en el marco de un proyecto de investigación vigente y permitió la posibilidad de participar en becas de investigación. Se mencionó también un poco las cantidades de neumáticos en Argentina de producción, alrededor de 135.000 a 150.000 toneladas anuales, ¿sí? También dijimos que tiene una fabricación masiva, su generación va en incremento y a veces son bajos los porcentajes de reutilización o de reciclado, consumen grandes cantidades de energía para ser fabricado y por su tamaño, por su forma, porque no se descomponen, y porque también consumen espacios en los vertederos, son un residuo de disposición final de tipo particular, es un residuo especial. Y por allí la posibilidad de utilizarlo en algún material que aporte valor y que permita un mejor desempeño, como en el caso de los ligantes y en las mezclas asfálticas, es allí su posibilidad de utilización. También se mencionó anteriormente en la presentación anterior que hay un proceso de trituración del neumático y que luego de ese proceso de trituración del neumático es posible reaprovechar ese polvo que se obtiene de la trituración, y más precisamente el polvo con el que trabajamos fue aquel polvo que presentaba un pasante de alrededor del 86% en la malla número 25, es decir, alrededor de 0,71 milímetros tenía la pequeña partícula. Este tamaño, producto de que mejora su posibilidad de ser digerido en el ligante asfáltico, y se encuadró dentro de los entornos granulométricos que propone el manual CEDEX, que es el Centro de Estudio y Experimentación de Obras de España, uno de los usos granulométricos, y lo que estamos viendo allí es la curva granulométrica a la izquierda, obtenida en el polvo con el que se trabajó, y a la derecha en el entorno en el cual encuadro ese polvo con el que se trabajó. También se hizo una pequeña introducción de las distintas vías de incorporación del polvo ya sea en los ligantes o en las mezclas asfálticas. En el caso de la vía seca, el polvo de neumático se incorpora como un filler, como un agregado más dentro de la mezcla directamente. Tiene como ventaja que es de fácil utilización, pero necesita un gran tiempo de digestión y por allí las mejoras son de tipo limitada. En cuanto a la vía semihúmeda o híbrida que recién mencionaba el doctor Botazo, son de fácil utilización, tienen buenos y excelentes desempeños, pero también como una desventaja que es un material específico, ya que requiere de esta elaboración del material. Y por la tercera vía, la vía húmeda, requiere de un equipamiento específico para poder elaborar o incorporar el neumático dentro del ligante, y también tiene buenos desempeños. En lo que les voy a presentar son los diferentes tipos de mezclas que hemos trabajado a través de la vía húmeda. Esta vía húmeda se realizó a través de una microdispersión en un equipo
de dispersor, como están viendo allí en ese pequeño video, donde consta de un rotor, un estator, un motor que permite una agitación, y esto se hace a una determinada temperatura, un determinado tiempo y unas determinadas revoluciones por minuto. En aquellas primeras mezclas con las que se trabajaron, se utilizó un 8% de polvo de NFU en el ligante afáltico, en peso del ligante, para elaborar esta mezcla denominada CAC-D19, que ya les mencioné qué significaba. A este ligante, no solamente el asfalto con el polvo de NFU, sino el asfalto modificado con polímero virgen, se realizaron ensayos de caracterización y de estudio y de valoración, como por ejemplo la penetración, que es una pequeña cantidad de ligante el cual es penetrada, y se mide cuál es la profundidad que se introduce la aguja. También el ensayo de anillo y bola, el punto de ablandamiento, en el cual permite, como estamos viendo allí en el video, ir incrementando la temperatura en un determinado rango de tiempo y valorar cuando esas esferas contenidas dentro del ligante tocan la parte inferior, y así poder determinar cuál es el punto de ablandamiento que el asfalto presenta. También la recuperación elástica lineal con estas pastillas bastante particulares con su geometría. Una vez estiradas y acondicionadas en agua y a una determinada temperatura, se corta y midiendo la recuperación en forma lineal que ellas presentan. También la recuperación elástica torsional, que es la solicitación de una rotación de un determinado ángulo y medir en un determinado tiempo cuánto recupera de esos 180 grados a los cuales se ha accionado, y medir cómo va cambiando desde un asfalto base y los diferentes porcentajes de NFU incorporado en ese ligante base, cómo va modificando la capacidad de recuperar, en este caso la torsional, y en el anterior la lineal, como mostrábamos recién. Otro de los ensayos realizados de caracterización fue la viscosidad en el viscosímetro tipo Brookfield de rotacional, donde una pequeña cantidad de ligante con este usillo permite determinar, mediante las ecuaciones y el programa que tiene el equipo, cuál es la viscosidad a una determinada temperatura. Otro de los ensayos realizados de caracterización fue el ensayo de película fina rotativa con sus iniciales R2FT, que lo que está simulando es el envejecimiento en el proceso de mezclado del ligante asfáltico con los agregados. Todos estos ensayos se realizaron en los tres asfaltos utilizados: el asfalto base, el asfalto con el polvo de neumático en un 8% y el asfalto con el polímero virgen con un 3% tipo AM3. Y se hizo una comparativa entre ellos, donde el asfalto con caucho mostró mejores prestaciones o mejores desempeño en estos parámetros medidos en cuanto al ligante asfáltico base, y en algunos estaba muy próximo a los asfaltos con el polímero virgen, y en algunos estaba un poco más lejos y en algunos lo superaba, ¿sí? Con estos tres ligantes se trabajaron en las mezclas o en la elaboración de las mezclas mencionada como CAC-D19. Dicha mezcla se elaboró a partir de la formulación de la curva granulométrica con diferentes fracciones de agregados, como vemos allí, un 619, un 0,6 y en algún caso un poco de cal o de filler. Esta curva granulométrica fue comparada con los entornos que propone la Dirección Nacional de Vialidad de acá de Argentina, y se obtuvo que encuadraba, y con ella se trabajó en la elaboración de tres mezclas con el asfalto base con un 8% NFU y con el asfalto modificado con polímero virgen, que a través del procedimiento Marshall descrito acá en las fotografías que estamos mencionando, se pudo construir las gráficas a partir de determinar los valores para los diferentes porcentajes estudiados de los distintos parámetros, como la densidad Marshall, los vacíos, la estabilidad, fluencia, vacío del agregado mineral y relación betún-vacío. Haciendo un análisis integral de estos gráficos o de estos resultados, se obtuvo que para estas mezclas un porcentaje óptimo de ligante era del 5,1% de asfalto para los tres tipos de ligante. Como ensayos complementarios se realizaron la determinación del módulo a diferentes frecuencias a una dada temperatura, y lo que se observó que la mezcla con el ligante con el neumático molido se encontraba en una situación intermedia respecto de la convencional y el asfalto modificado con polímero virgen.
Otro de los ensayos complementarios que se realizó, fue el de agüellamiento, Wheel Tracking Test, donde los asfaltos con polímero mostraron una marcada reducción del agüellamiento y puntualmente el asfalto con el neumático mostró menor agüellamiento respecto de las otras dos. Esto aquí lo que muestra es uno de los primeros tramos experimentales realizadas en la ciudad de La Plata por allá por el año 2007 en una avenida en donde se utilizó esta misma mezcla que estoy mencionándoles de un asfalto con un 8% de polvo de neumático y se elaboró, se construyó este tramo experimental que también algo Gerardo les mencionaba, y el siguiente tramo experimental ya más reciente a finales del año pasado 2025 en la provincia de Córdoba se utilizó una mezcla asfáltica de similares características en cuanto a la granulometría y un ligante que tenía ya no un 8% sino un 10% de polvo de NFU. Se pavimentaron alrededor de 2 kilómetros de una colectora de una autopista. De una manera muy sintética, algunas conclusiones respecto a esta mezcla asfáltica estudiada ya hace algunos años. La vía húmeda, permitió modificar y obtener desempeños satisfactorios dentro del ligante y en la mezcla. En algunos casos la mezcla y el ligante con el NFU mostró comportamientos similares respecto a algunos parámetros evaluados y comparados con el SBS o el polímero virgen, y los tramos experimentales están mostrando o mostraron el más antiguo resultados alentadores en cuanto a su desempeño y sus deterioros en el avance en el tiempo. La siguiente mezcla utilizada y estudiada fue la de un microaglomerado asfáltico en caliente con asfalto modificado con polvo NFU, que tenía por objetivo este estudio valorar el impacto producido en el desempeño de este microaglomerado asfáltico en caliente cuando se utilizaba un asfalto proveniente de modificados con con neumáticos fuera de uso. También se hizo dentro del marco de un proyecto de investigación y permitió participar de algunas becas de formación de posgrados en algunas áreas. Teniendo presente que una carpeta asfáltica tiene en grandes rasgos dos funciones, por un lado la estructural y por otro lado las características funcionales de rodadura, muchas veces una misma mezcla asfáltica no logra cumplir o suplir estos dos desempeños. Entonces, separando las estructuras en dos capas, las funciones en dos capas, la capa superficial, generándola o proyectándola como capa de superficie, donde se desea obtener una característica de macro y de microtextura, es decir, características superficiales que brinden condiciones de seguridad, de adherencia del neumático calzada, menores distancias de frenado, sobre todo en situaciones de emergencia con presencia de agua o pavimento mojado. Se debe dotar de una adecuada macrotextura y microtextura. Esto se logra a partir de una mezcla asfáltica que presente o que tenga una granulometría discontinua, y para poder contener esta estructura de una granulometría discontinua es necesario la presencia de asfaltos modificados, y es allí donde surge el interrogante de poder utilizar un asfalto con neumático y valorar cómo es el desempeño de estos microaglomerados para una característica o como un desempeño superficial. De la misma manera que les mencionaba recién, la granulometría o la curva granulométrica resultante para la conformación del microaglomerado asfáltico en caliente, el MAC, fue a partir de diferentes fracciones de agregados, la presencia de cal, conformándola con diferentes porcentajes, y lo que vemos es esta curva roja contenida dentro de los límites de las especificaciones de los entornos granulométricos que propone Vialidad Nación en nuestro país. Esta curva granulométrica se utilizó para la elaboración de dos mezclas, una del mismo ligante asfáltico base que les mencionaba en la mezcla anterior con un 8% de NFU, y también la mezcla con un asfalto modificado con polímero virgen denominado AM3 o con SBS.
siguiendo el procedimiento Marshall que ilustran las fotografías que tenemos allí, se pudieron obtener los valores de los distintos parámetros para los diferentes porcentajes de asfalto estudiado, y haciendo un análisis de estos parámetros de densidad, vacíos, fluencia, estabilidad, etc., se pudo obtener que el porcentaje de ligante óptimo de asfalto para estas mezclas fue de un 5,4%. Se hicieron ensayos complementarios como el deterioro en presencia de humedad y de condicionamiento de la probeta, también conocido como el test de Lotman, en donde estas probetas sometidas a un acondicionamiento de saturación y de congelamiento y acondicionamiento en otras temperaturas, mediante la tracción indirecta, medir la relación de un conjunto de no acondicionadas respecto de las acondicionadas, y se obtuvo este porcentaje donde valores se obtuvieron satisfactorios o buenos valores. Una vez evaluadas estas características estructurales y de desempeño y de dosificación de la mezcla, el objetivo de la investigación era valorar cómo era la evolución del deterioro de estas características superficiales de macro y microtextura en este microaglomerado asfáltico en caliente de granulometría discontinua. Entonces se propuso un modelo predictivo de deterioro, de evaluación del comportamiento de la textura a partir de una probeta de alrededor de 30 centímetros por 30 centímetros con un espesor en la parte superior de 3 centímetros de microconcreto, y para poder adecuar a la geometría que tenía el molde se colocó una base rígida de alrededor de 2 centímetros de espesor. Colocada la mezcla en este molde, se procedió a la compactación y luego, a través del equipo de ahuellamiento, se generó el deterioro en una franja de alrededor de 10-12 centímetros en la parte central de la probeta, a los efectos de generar un deterioro o simular el deterioro por la presencia del tránsito en la superficie. Si estas mismas probetas se les realizan los ensayos de medición de macrotextura y de microtextura a partir de los ensayos de parche de arena y de péndulo inglés respectivamente, en la situación inicial, es decir, antes de someterlo a la simulación de la acción del tránsito, y después se pudo obtener cómo era la variación de estas dos propiedades, de la macrotextura y la microtextura, y se pudo valorar algunos desempeños o deterioros de estas dos mezclas, que es un poco lo mencionado en estas conclusiones resumidas, donde el modelo de deterioro permitió medir o evidenciar cambios significativos en las propiedades de la macro y microtextura. Se observó una menor macrotextura y una mayor pérdida de la macrotextura en el caucho, es decir, inicialmente tenía una menor y una mayor pérdida, pero esto se asimiló a una presencia de mayor cantidad de vacíos o menor densidad en la mezcla. Los dos microaglomerados, uno con caucho y el otro con polímero virgen, mostraron una macrotextura positiva, de una adecuada adhesión, que con el neumático, que junto con la cantidad de vacíos de la mezcla podrían disminuir o evitar el aquaplaning o la presencia de agua en la calzada. En la microtextura se observó un coeficiente de rozamiento adecuado, una buena performance, y sobre todo en el microaglomerado con el NFU. Eso se presume se deba a que sobre la superficie del agregado el mastic con el polvo de ligante genere una superficie más áspera que permitió obtener un mayor coeficiente de resistencia al deslizamiento inicial. Y esta microtextura se vio un poco de una mayor pérdida luego de la evolución, y eso puede estar asociado a esta menor o esta diferencia que se observó en el test de Lotman respecto de la adherencia del microaglomerado con neumático respecto del AM3. Entrando en la última mezcla asfáltica que venimos a mostrar, un poco es ya dejando la mezcla asfáltica con ligantes con una tasa un poco inferior, que era alrededor del 8%, ya pensando en una mezcla asfáltica con una alta incorporación, una alta tasa de polvo NFU,
y se intentó estudiar para una mezcla asfáltica retardante de la fisuración refleja. Se planteó como objetivo estudiar la respuesta bajo solicitaciones dinámicas de mezclas asfálticas que podrían ser retardantes de la fisuración refleja y que sean elaboradas con asfaltos fuertemente modificados con polvo NFU y su comparación con sistemas convencionales. Dicha investigación se realizó también bajo o en el marco de un proyecto de investigación vigente y también permitió las investigaciones y las estancias de investigación y doctoral en otros países o el intercambio de docentes y profundizar un poquito también en la temática. Entonces se arrancó esta investigación con las experiencias anteriores que ya les he mencionado de los asfaltos con el 8% de polvo NFU. Se buscaba una mayor incorporación de NFU como una alternativa de reciclaje en la búsqueda de mejores prestaciones elásticas tanto en el ligante como en la mezcla asfáltica y en la resistencia a fatiga, y también con objetivo de que tuviésemos un mejor desempeño en la mezcla asfáltica como retardante de la fisuración refleja. Es decir, se evaluaron mayores porcentajes de incorporación de polvo de NFU en los ligantes. Para ello se tomaron 3 ligantes asfálticos base, denominados o clasificados en Argentina por la viscosidad como un CA10, un CA20 y un CA30, de acuerdo a las penetraciones, punto de levantamiento y viscosidades, y a cada uno de ellos se le fue incorporando tasas crecientes de polvo NFU a partir del proceso de vía húmeda que hemos mencionado recién con el equipo de dispersión, como estamos viendo aquí en esta siguiente diapositiva, teniendo las mismas condiciones de incorporación y de incorporación del neumático dentro del ligante en cuanto a las velocidades, a los tiempos y a las temperaturas, y para cada una de estas dispersiones, es decir, cada uno de estos asfaltos con las tasas crecientes de polvo de NFU, se repitieron los ensayos de penetración, punto de ablandamiento y de viscosidad que fueron utilizados luego para poder seleccionar algunos de todas estas combinaciones como el ligante candidato para elaborar la mezcla asfáltica retardante de la fisuración refleja. Para poder hacer esto último, se utilizó la guía Cygnus, que ha sido descrita también por el doctor Botazo recientemente, en donde habla o posee betunes mejorados, betunes modificados y betunes modificados de alta viscosidad denominados como los BMABC, que requieren obviamente una mayor tasa de polvo de NFU, y también esta guía los aconseja para la elaboración de mezclas asfálticas retardantes de la fisuración refleja. Y en la tabla que está a su derecha se ve que los BMABC denominados 1 son los que propone para la utilización o la elaboración en mezclas asfálticas retardantes de la fisuración refleja, y en la evolución de las guías en ediciones posteriores, la misma guía propone los BMABC 1, de los denomina B larga, de blando, donde en función de experiencias de mezclas asfálticas elaboradas para retardar la fisuración refleja, hay algunos parámetros que fueron adecuados y fueron los propuestos en la tabla que está en la parte inferior. Con las diferentes combinaciones y los ensayos de penetración y de punto de ablandamiento y de viscosidad que les mencionaba, que se hicieron en cada una de estas dispersiones, y teniendo presente estos rangos de valores que propone la guía, que están trazados con líneas horizontales en los diferentes gráficos, se pudo hacer una valoración de todas estas dispersiones y se adoptó llegó a conclusión de que el ligante asfáltico, un CA30, de un tipo de petrolera denominado A, con el 24% de polvo NFU, cumplía con los requisitos para ser utilizado en la elaboración de una mezcla asfáltica retardante de la fisuración refleja. Se continuó con la valoración de los ligantes asfálticos, de estos ligantes, por un lado el asfalto base, el asfalto con el 24% de polvo NFU y el asfalto con polímero virgen, con el SBS o tipo AM3, en la determinación de parámetros reológicos a través del equipo de reometría, donde lo que permite obtener es el ángulo
de fase, el módulo complejo de corte y sus componentes, como estamos viendo allí el equipamiento en el pequeño video, y esto realizándolo estas solicitaciones oscilatorias a diferentes temperaturas y obteniendo las relaciones de algunos de esos parámetros que se muestran allí, es posible a través de la metodología SuperPay determinar cuáles fueron los rangos o los valores de temperatura para los que determina como parámetro de control SuperPay, por ejemplo para agüellamiento, donde se observó que el asfalto con el 24% de polvo NFU presentó el mayor valor de temperatura. Dejando los asfaltos por un momento y pensando ya en las mezclas asfálticas y en las estructuras de los pavimentos, teniendo presente que una estructura, un pavimento, es un conjunto de capas que está solicitadas a diferentes cargas, combinaciones con clima, esta estructura tiene una respuesta de formaciones, solicitaciones, deterioro, fisuras, agüellamiento, fatiga, y en el caso de una mezcla asfáltica que copie por alguna circunstancia a las fisuras que tengamos en la parte inferior, estas fisuras que se reflejan en la parte superficial de la carpeta van a ser las puertas de entrada, de ingreso de agua a las capas inferiores y generando o aumentando o acelerando el deterioro de toda la estructura. Es decir, que en algunas tareas de rehabilitación de estas superficies deterioradas con fisuras, tenemos diferentes metodologías, pero en aquella metodología o en aquella técnica constructiva donde se coloque una capa asfáltica por encima de capas que presenten fisuras, luego de tareas de sellado de fisuras y de mantenimiento, entre la capa nueva asfáltica y la capa que presenta algunas fisuras, tenemos también diferentes técnicas constructivas. Una de ellas es la colocar una mezcla asfáltica entre medio de la capa asfáltica deteriorada y la nueva capa asfáltica de rehabilitación. Y aquí normalmente o antiguamente se han utilizado como capas intermedias las arenas asfalto. Entonces aquí surgió una de las primeros interrogantes también, si estas arenas asfalto eran capaces de asimilar un asfalto con una alta tasa de polvo de NFU en su estructura, y si esa arena asfalto elaborado con asfalto con alta tasa de polvo NFU era capaz de poder presentar un buen desempeño frente a la propagación de fisuras. Siguiente interrogante era si existiera alguna otra granulometría que no fuera continua, como en el caso de las arenas asfalto, que fuera discontinua, que permitiese albergar una mayor tasa de polvo de NFU y que también tuviese algún mejor desempeño frente a la propagación de fisuras. Y es así que se llega a esa tabla inferior en la parte derecha, donde para diferentes tipos de granulometría, una arena asfalto denominada AA, un MAC, un microaglomerado asfáltico en caliente, y una denominada SEDEX, en función de que el manual SEDEX que le mencionaba al inicio también propone una curva granulométrica discontinua para como mezcla para retardar la fisuración refleja. Y con los asfaltos propuestos o estudiados se generaron alrededor de 7 mezclas a evaluar y que eran candidatas para ver cómo era su desempeño frente a la propagación de la fisuración refleja. Es así que para poder evaluar estas 7 mezclas se propuso un modelo de reflejo de fisura, en donde se conformaron probetas en los moldes que tenían la geometría de 30 por 30 y con una altura que dependía de cada una de las capas, que ya vamos a describir un poquito. Y estas probetas se conformaron en la primera capa, en la parte inferior, como estamos viendo en el esquema en la parte central de la diapositiva, como capa fisurada, ya que en su parte inferior se generó, a posterior de toda la elaboración de la probeta, una entalladura que simulaba la presencia de una fisura. Por encima de ella se colocó una mezcla asfáltica de estas 7 que se querían estudiar, y en base a cada una de estas capas asfálticas se fueron compactando con el video como estamos viendo allí, y entre cada una de ellas se colocó un riego de adherencia con una emulsión, como se ve en la parte inferior de la diapositiva. Como última capa se colocó la mezcla asfáltica de rehabilitación propuesta para cada una de estas combinaciones.
Esta probeta de estas grandes dimensiones fueron aserradas y se construyeron pequeñas vigas, como se están viendo allí en la parte central de la diapositiva, para ser sometidas a una aplicación de carga pulsante, de una carga dinámica con una determinada intensidad, una determinada frecuencia y a una determinada temperatura. Estas mezclas asfálticas de la parte central, de este sándwich, de la parte del medio, fueron elaboradas con diferentes fracciones de agregados, se realizaron las granulometrías de cada uno de ellos y combinando estos agregados se fueron formulando las tres diferentes curvas granulométricas. En el caso de la arena asfalto se obtuvo a partir de la combinación de un 0,3 y de un 6,12 en esos porcentajes que estamos viendo allí. Y la curva granulométrica adoptada es la roja que tenemos en la parte central y que fue comparada con diferentes trabajos o curvas granulométricas o entornos, como podemos ver un trabajo que se había realizado en Uruguay, un trabajo que se había realizado en la ciudad de La Plata, un trabajo de una tarea de rehabilitación realizada en Buenos Aires, un trabajo realizado en la Universidad Politécnica de Madrid. Y la curva roja de alguna manera se fue ayornando, fue contenida dentro de todas estas curvas granulométricas y fue la utilizada para elaborar las tres mezclas asfálticas, una con asfalto convencional, una con asfalto con polímero virgen, SBS, y otra con el asfalto con el 24% de polvo de neumático. La siguiente curva granulométrica fue un microaglomerado asfáltico en caliente, el MAC F10, que ya lo hemos mencionado, que se obtuvo a partir de la combinación de una fracción de 6 doces, un 0,3 y se incorporó cal. Esta curva, la utilizada fue la en color verde, que está en la parte central. Se comparó con los entornos granulométricos límites que propone Vialidad Nación de acá de Argentina. Se comparó con la que propone la guía Cygnus como mezcla para retardo de fisuras. Se comparó con una mezcla, con una granulometría de una mezcla elaborada en la Universidad Politécnica de Madrid, también con estos fines. Bueno, finalmente se terminó adoptando la curva verde, como les mencionaba recién, para elaborar también dos mezclas. El MAC con el asfalto con el 24% de polvo NFU y el MAC con el asfalto con polímero virgen. Y por último, la tercera granulometría evaluada fue la propuesta por SEDEX. Esta SEDEX tiene entornos granulométricos para este tipo de mezcla muy reducidos, una mezcla un poco difícil de poder obtenerla, pero fue conformada, fue elaborada, como estamos viendo, esa única curva en color rojo en la parte central, y también con ella se elaboraron dos mezclas, SEDEX o esta curva con asfalto con el 24% de polvo NFU y la misma con el asfalto con polímero virgen tipo M3 o SBS. La dosificación se realizaron en este caso para la arena asfalto, como les decía, con el asfalto base, con el asfalto con AM3 y con el asfalto con el 24% de polvo NFU, diferentes porcentajes, y fueron comparados con referencias bibliográficas o de trabajos que se realizaron, que fueron estos que les mencionaba recién, y de esa manera se pudo adoptar cuál era el porcentaje de asfalto óptimo para cada uno de estos tres ligantes con el cual se elaboró las arenas asfalto. De la misma manera, siguiendo un procedimiento similar a lo que es el MAC con el asfalto con el 24% y con AM3, se hicieron diferentes dosificaciones con diferentes porcentajes de ligante, y teniendo presente la guía Cygnus en este caso, se pudo adoptar cuál era el valor del porcentaje de ligante de asfalto óptimo que permitía obtener resultados similares a lo que marcaba la referencia. Y por último, en el caso de SEDEX, de la misma manera se realizaron diferentes porcentajes para ambos asfaltos, el asfalto con el 24% y el asfalto con polímero virgen AM3, y utilizando también una referencia, un trabajo previo, se pudo realizar la dosificación y obtener el ligante asfáltico, el porcentaje de ligante asfáltico óptimo para esta mezcla. Lo que vemos allí es un
una pequeña tabla con los valores de ligantes óptimos obtenidos para cada una de estas mezclas y valores de densidad, vacíos y estabilidad que fueron utilizados como análisis también con respecto también a la propagación de fisura que vamos a ver a continuación para valorar en un todo completo las mezclas asfálticas. Algunos otros ensayos que se realizaron para la valoración de estas mezclas fue la determinación del módulo de las diferentes mezclas y los daños inducidos por humedad, que también les mencioné al inicio en la mezcla densa CAC de 19, que se realizó el test de Lotman y la determinación del índice TSR para poder valorar cuál era el desempeño que tenía esta mezcla. También otro ensayo que se hicieron para estas 7 mezclas fue el de agüellamiento, el de Will-Tranquil Test, donde lo que se observó que el MAC con el 24% de polvo NFU mostró el menor agüellamiento y la menor pendiente de agüellamiento respecto de todas las otras mezclas que se habían realizado. Y llegando al modelo de propagación de fisura, a cada una de estas probetas prismáticas se la sometió a ciclos de carga, como habíamos descrito recién, de cargas pulsantes a una determinada temperatura, y se fue registrando el avance de la fisura, medidas sobre la cara pintada de la probeta, hasta que se llega hasta la última solicitación, donde la probeta rompe y se registra ese valor. Con estos valores de inicio de fisura y de último ciclo hasta llegar a la rotura, se construyeron estas gráficas que mostraron que comparativamente el MAC con el 24% de polvo NFU presentó la mayor cantidad de ciclos tanto para el inicio de la fisura como hasta el momento de la rotura de la probeta respecto de todas las otras mezclas. Estos mismos valores, analizándolos en ciclos y en altura de crecimiento de la probeta, en lo que sería la gráfica inferior a la derecha, permitió observar que la pendiente del MAC con el 24% de polvo NFU mostró la menor pendiente, con lo cual era la que tenía menor velocidad de ascenso de la fisura. Y en la tabla que se ve a la izquierda en la parte inferior, donde tenemos que la mezcla asfáltica, la arena asfalto con el asfalto base, tomándolo como mezcla patrón y viendo los ciclos de rotura de las diferentes mezclas respecto de esta mezcla patrón, se estableció una eficiencia donde mostró lo que se evidenciaba en el gráfico de que este coeficiente o este valor determinado como eficiencia, el MAC con FU con el 24% mostraba un mayor coeficiente. Como conclusiones, mencionarles en cuanto a los ligantes que se logró incorporar y que un 24% o una alta tasa de polvo NFU en un ligante asfáltico base, que los parámetros medidos que se han mostrado acá y algunos otros más permitieron observar una elevada modificación del asfalto con el 24%, y eso también se fue manifestando en el parámetro de G asterisco sobre seno de delta, en el parámetro reológico del asfalto con el 24%, donde se mostró también evidenció también una fuerte modificación. En cuanto a las mezclas, el sistema adoptado de propagación de fisura permitió medir fácilmente y observar rápido avance de la fisura. La mayor temperatura observada en el parámetro reológico del G asterisco sobre seno delta para el asfalto con el 24% de polvo NFU evidenció un mejor desempeño elástico, y que asociado a la estructura granular del MAC NFU dio como resultado el menor agüellamiento de todas las mezclas. No así el caso de la arena asfalto con NFU, que mostró el mayor agüellamiento, y esto está asociado a su estructura granular. Un poco también introducido por la presentación anterior del Dr. Botazo, que una mayor discontinuidad de las mezclas asfálticas admiten una mayor tasa de polvo NFU y por lo tanto una mayor tasa de ligante asfáltico, y estas mezclas discontinuas con una tasa de polvo NFU elevada fue la que presentó una mayor cantidad de ciclos para llegar hasta la rotura de este material. Es decir, que el ascenso de la fisura en estas mezclas se fue
o vio una mayor oposición al avance, porque a medida que iba avanzando encontraba un material que oponía una resistencia a ser roto, por lo tanto se presumía que se necesitaba una mayor cantidad de energía para poder generar la propagación de la fisura hacia la superficie, en este caso puntual del MAC NFU. Un poco lo que les venía mencionando, que el asfalto con el 24% asociado a la estructura granular discontinua, con una presencia de gruesos y una adecuada cantidad de fino, como en el caso del MAC con FU, fue la que mayor cantidad de ciclos admitió hasta llegar a la rotura. Entre las mezclas asfálticas de la arena asfalto, el MAC y SEDEX, todas elaboradas con el asfalto con el 24% de polvo NFU, se vio un incremento tenemos un incremento de vacío producto de esa discontinuidad granulométrica, pero el MAC fue el que presentó la mayor cantidad de ciclos hasta llegar a la rotura de todas las mezclas estudiadas. El MAC, con su granulometría discontinua, en esta aplicación como mezcla retardante de la fisuración refleja, se considera que es una aplicación innovadora, ya que el MAC fue concebido originalmente como una mezcla de superficie. De hecho, fue una de las investigaciones que mostramos recién, fue la investigación de la mezcla que estuvo en el medio de la presentación, como una mezcla de superficie, pero que en esta situación, con un ligante asfáltico con una alta tasa de polvo NFU, fue el que mejor desempeño mostró frente a la propagación de fisuras. Y sin más, para no extenderme también y respetar un poco el tiempo de la presentación, muchas gracias y acá estamos terminando. Bueno, muchas gracias, doctor Adrián Segura. Si tienen alguna consulta para el doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primeramente, para agradecer la brillante exposición que usted ha expuesto en estos minutos. Algunas inquietudes, porque he trabajado con mezclas asfálticas en caliente en Perú, ¿no? Hay una sola vía en la zona norte que la trabajamos. Lo que me llama un poco la atención es no tomar en cuenta el medio ambiente, ¿no? Pero parece que ustedes ya toman alguna medida correctiva. Otra es el costo, porque cuando se hizo la dosificación acá de la mezcla asfáltica en caliente, ¿sí? Hola. ¿Sí me escucha? Ya, doctor, gracias. Se trajo una dosificadora de Brasil, pero el polímero que utilizamos era el estireno butadieno estireno, el SBS. Pero acá, por ejemplo, no sé cuál es el proceso de la fabricación del polvo del NFU, ¿no? ¿Aumentará el costo en comparación a usar un estireno butadieno estireno o se minimizará? Otro de durante la exposición usted siempre ha mencionado las curvas granulométricas. Ahora, a su experiencia, por ejemplo, en la zona de Perú, no sé, en la zona norte, que es calurosa, no sé si ustedes tendrán alguna recomendación para utilizar el uso granulométrico, porque veo que, por ejemplo, el que se utilizó en España, la curva granulométrica se salía del uso granulométrico, ¿no? Entonces, ¿qué criterios tomar para determinar pues, que lo que estamos en la granulometría utilizando se adecúe al uso granulométrico? ¿Influye el clima o qué parámetros toman en cuenta usted para determinar ese uso, ¿no? Esa es la consulta, doctor. Bien, un poco con respecto al principio que decías en cuanto a la parte de medio ambiente. Bueno, no hemos presentado acá un ciclo de vida ni una huella de carbono. En algunas otras presentaciones y más precisamente otro de los colegas ha estado trabajando en esa parte, pero sí hay un balance que no se ha presentado aquí. Luego me mencionabas, creo, algo respecto del polvo de neumático en la obtención. Bueno, un poco en la presentación anterior, el Gerardo Botazo mostraba las diferentes alternativas, las diferentes técnicas de obtención
y los tamaños el equipamiento. No sé si esa era la consulta que me decías. Y en cuanto a los usos granulométricos, bueno, si tenemos altas temperaturas, un ligante adecuado para esas temperaturas. Los usos granulométricos, bueno, mezclas más cerradas van a tener o tienen potencialmente un mayor capacidad para agüellarse en el caso de las temperaturas. Entiendo que esa por ahí un poco la consulta. Una mezcla asfáltica con una estructura granular más fuerte, mayor porcentaje de gruesos, que permita una mayor resistencia al agüellamiento. Y en cuanto a los costos, el asfalto modificado, sea con el polímero que sea, siempre va a ser un poco más costoso que el asfalto convencional, pero estaríamos cometiendo un pequeño error comparar el asfalto convencional respecto del asfalto modificado, porque el asfalto modificado tiene una prestación mayor, es decir, tiene que ser colocado en lugar adecuado o para la solicitación a la cual lo requiere. Es decir, el asfalto convencional se aplicaría en el caso que logre suplir las demandas o la solicitación a la cual va a estar sometido. Si eso no es así, pues ya se deberá pasar a un asfalto modificado y que sí va a ser un poco más caro. En cuanto a la comparación que tenemos de los asfaltos con neumático y con SBS, en las primeras experiencias, el asfalto con neumático en aquellos cálculos se encontraban en una situación cercana al SBS, pero obviamente, como decía en un inicio, un poco mayor a los asfaltos convencionales. Pero bueno, ahí habría un pequeño error en la comparación. No sé si por ahí aclaró un poco creo que las tres consultas que mencionabas. Sí, doctor, le agradezco mucho y ojalá, ¿no? Yo felicito también a los organizadores por este evento porque siempre nos tienen en la exposición por parte de ustedes, siempre he escuchado a muchos de ustedes, a la Asociación de Argentina de Carreteras, a la cual pertenezco, y veo de que cada día la situación en la mezcla asfáltica en caliente son más progresivos los conocimientos, y eso yo les felicito y le agradezco porque comparte estos conocimientos con todos los profesionales que estamos dedicados a trabajar pues, en estos tipos de obras que son muy sofisticadas. Por ejemplo, la mezcla asfáltica en caliente con el polímero que hemos utilizado, que en Piura, siempre me doy vuelta, voy para allá y se mantiene, a pesar de que tiene como 10 años, ¿no? O sea, ese se utilizó el estireno, butadieno, estireno, el SBC, ¿no? Pero de todas maneras, esta nueva innovación a mí me parece excelente. Ojalá que acá en Perú también ya poco a poco vayamos implementando, porque me parece una muy buena alternativa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Dice, noches que se hace en el polvo de caucho, siendo que puede existir combinaciones de neumático de diferentes edades de uso. ¿Existe algún control? Bien, bueno, por ahí es un poquito también para la primera presentación aparte de Gerardo, pero comentarles un poco nada más que los controles que hacíamos en los tramos de prueba fue la parte de la presencia de telas, de textiles, de metales y en cuanto a la composición con un barrido termogravimétrico. Entonces, si Gerardo vos querés complementar un poquito más esa parte. Perdón, no, Adrián, está bien. Lo importante es poder, sobre todo lo granulométrico y de qué tipo de neumático procede. Cuando hay, no sé, recién hablaban de Perú, de Piura, en una región donde trabajamos bastante, la cantidad de neumático que se produce es bastante alta, así que ahí depende, hay veces que uno puede clasificar el origen del neumático, sería lo ideal, y si no también se puede hacer mezcla, pero sobre todo control granulométrico, que no haya fibra textil y metálica, porque eso puede poner en riesgo
el molino donde se modifica, digamos, porque puede deteriorar el molino si se hace por la vía húmeda, o también poner en riesgo a la planta fáltica. Así que esos controles son importantes. Hoy las plantas de trituración que están en nuestra región, digamos, son plantas que permiten cumplir con los estándares que estamos exigiendo, ¿no? Así que es. Bueno, muchas gracias, doctor Botazo, y muchas gracias, doctor Adrián Segura. Voy a compartir la pantalla para hacerle llegar mediante esta vía digital un certificado de expositor al doctor Adrián Segura de parte de la Asociación Boliviana del Asfalto. Su valiosa participación como expositor en el conversatorio Innovación y Sostenibilidad Vial, realizado el 8 de mayo de 2026, contribuyendo con su experiencia y conocimientos al fortalecimiento de la infraestructura vial sostenible, de parte del ingeniero César Lazarte, de la Asociación Boliviana del Asfalto. Así que muy agradecimiento impartido. Si tiene algunas palabras de despedida. No, simplemente lo que le decía al inicio, muy agradecido por la participación a todos los organizadores y poder mostrar un poco lo que venimos trabajando hace muchos años con Gerardo. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿se me escucha? Hola, se cortó. Sí, sí, escuchamos. Bueno, muchas gracias. Voy a tener un minuto la grabación para